Muy bien. Vamos a hacer entonces la ficha. Hasta el momento, yo sé que de repente no has podido comprender todo, de repente hay algunas cosas que se confunden, pero estoy seguro de que hay ciertas cosas que sí has podido entender y considerar. Pero muy interesante, es muy interesante nuestra historia, por eso y más motivos. A ver, empecemos entonces con la ficha de actividades. A ver, un ratito, estoy buscándola. Ya, no hay. Un momentito, por favor. Aquí está. Listo. Me imagino que todos deben entender esta ficha, ¿no? Empecemos entonces. Muy bien. Mira, yo aquí todavía te estoy poniendo quiénes son los que ganan, quiénes son los que luchan y quiénes son los que pierden. Te dice, las guerras entre conquistadores. Pasando el peligro de la rebelión indígena, o sea, bueno, todo el peligro que pasó hasta derrotar netamente a todo, al Profe, imperio. nada más tengo una pregunta. Dime, Angelito. ¿Qué, Dime, Angelito. qué pasa con los chancas? Muy buena pregunta, Angelito. Los ¿Se chancas, mueren, se quedan? los chancas durante un tiempo van a seguir siendo una cultura libre, pero los españoles al final también van a llegar a Chile y los van a conquistar. Pero obviamente va a ser un poquito más complicado porque sabes que los chancas son muy guerrilleros, ¿no? Muy peligrosos. Muy bien. Pasando el peligro de la rebelión indígena, las ambiciones de los conquistadores desataron el sangriento periodo de guerras civiles. ¿Por qué? Porque ahora son las guerras entre los propios españoles, ¿no? La primera fue la Guerra de las Salinas, porque justamente se dio en un lugar llamado Las Salinas, que si no me equivoco está en el Cusco. ¿Entre quiénes fueron? Entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. ¿Quién ganó esta guerra? Francisco Pizarro. Pero recuerda, no fue Francisco Pizarro el que ganó, fue los hermanos de Francisco Pizarro Tu los que le hermano. van a ganar. Así es. A ver, dice, en esta guerra se enfrentan los viejos socios de... Perdón, chicos, todavía estoy un poquito mal de la garganta si se dan cuenta. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales estos socios se enfrentaron? Primero, Cusco. ay. Pero el primer motivo fue por el territorio del Cusco. Muy bien, Angelito, muy bien. Ese fue el motivo, uno de los principales motivos. ¿Cuál será un segundo motivo? Por la ambición, profesor, la Las ambición. ambiciones, podríamos decir que sí, pero no lo voy a considerar. ¿Sabes por qué? Porque que solamente me digas por el territorio del Cusco, ahí le podríamos poner entre paréntesis ambición, ¿no? Por la ambición de ellos. El segundo motivo, ¿te acuerdas a dónde enviaron a Diego de Almagro y donde sufrió una gran derrota, donde inclusive perdió un ojo? A Chile, profesor, a Chile. Entonces, A Chile, profesor. la derrota de Diego de Almagro en Chile. Profesor de Diego Manuel. ¿Cómo, Angelito? El ejército de Diego. El ejército de Diego de Almagro, tú sabes que, lastimosamente todos fallecieron en esa guerra. Quedaron algunos, ¿no? Los chancas fueron los que... Los chancas. Tercer Todos los motivo. chancas eran menos el ejército de Diego Mangar. Es que no se trata de la cantidad, se trata de utilizar todo lo que está a tu disposición para ganar. Y los chancas sabían del territorio, sabían cómo atacar, o sea, sabían muchas cosas. Además de su territorio, profesor. Claro, o sea, conoce, es como que alguien te ataque en tu propia casa. Tú sabes dónde ocultarte, tú sabes cómo hacer muchas cosas para defenderte, ¿no? O sea, estás en tu ventaja. Camuflar, un profesor, camuflar. Sí. Hay muchas cosas, ¿no? Tercer motivo, y aquí te ayudo. Recuerda que Francisco Pizarro le dijo a Diego de Almagro, ¿qué quieres para solucionar el problema? Diego de Almagro le dijo, el Cusco. Francisco Pizarro le dijo, ya, pero suelta a mis hermanos. Diego de Almagro cumplió, pero ¿quién no cumplió?
¿Quién no cumplió? Francisco Pizarro. Entonces el tercer motivo es falta de compromiso para cumplir sus promesas, ¿no? Los conquistadores no cumplían sus promesas, o sea, no había compromiso, no había lealtad. ¿Estamos bien? Listo. Copien, chicos, copien. Mira, facilito, ¿eh? Facilito lo estamos haciendo. Copien un ratito, los espero. Terminé, profesor. Ya. Esperamos un ratito. Terminé, profesor. Terminé, profesor. Listo. ¿Avanzamos entonces? ¿Avanzamos? Avanzamos a la 1. No, profesor. Último minuto. Ya terminé, profesor. Listo, chicos. Tiempo cumplido. Vamos a continuar. Los que no han terminado, no se preocupen, con la grabación también lo pueden completar. Dice, Pizarro, tras engañar y vencer a Almagro, este fue capturado y encerrado en prisión. O sea, Diego de Almagro fue capturado y encerrado en prisión. Poco tiempo después fue procesado y condenado ¿a qué? ¿Qué pasó con Diego de Almagro? Definitivamente condenado A muerte. muerte, ¿no? ¿Por qué le estaban condenando de muerte? Supuestamente por traición, ¿no? Imagina. Después de esta derrota, los almagristas fueron despojados, ¿eh? Le quitaron todo, propiedades, dinero, todo le quitaron. Y se encontraron en la, ¿cómo se llama? Miseria. En la miseria. Cuando a ti te quitan todo y ya no tienes nada, estás en la miseria. Dice, ellos esperaban que la corona envíe a alguien a poner justicia, pero el juez, ¿te acuerdas cómo se llama el juez? Claro, ¿no? Tío Armando Mozo. La vaca. Cristóbal. Vaca de Castro. Profesor, no entra todo. Bueno, puedes ponerle C, porque te acuerdas de Cristóbal por Cristóbal Colón, ya Cristóbal Vaca de Castro. Listo. Pero lastimosamente Cristóbal Vaca de Castro tuvo muchos inconvenientes. Recuerda que las naves llegaban muy lentamente, pues, ¿no? Y hasta todo, que se complete todo ese viaje, acá ya entre los almagristas contra los pizarristas ya se están matando, ¿no? Dice, en 1541, los almagristas entraron al palacio donde estaba Pizarro para atacarlos. Y en esa lucha murió el hermano de Pizarro. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el hermano? Gonzalo. No. Hernando. Eso Martín. Gonzalo. Martín de... Martín. Cerca. Alcántara. Alcántara. Martín Alcántara. Martín de Alcántara. Lastimosamente muere. El único que se quedó a defenderlo. Y Martín de Alcántara era medio hermano de Francisco Pizarro por parte de su mamá. Ni siquiera era por parte del papá. Imagínate cómo se habrá sentido Francisco Pizarro, que la única persona que se quedó a defenderle, su medio hermano, muere en manos de esos almagristas, ¿no? Qué cólera habrá sentido.
ni se puso la armadura, nada, de la misma cólera, de la furia, comenzó a luchar, pero lastimosamente tú sabes qué trágico final tuvo. Quien luchó por la defensa de este. Tras la muerte de su hermano, Pizarro lucha valerosamente, pero este se distrae y es... ¿Qué pasa con Francisco Pizarro? Asesinado. Asesinado, lastimosamente. ¿Y cómo es que distraen a Francisco Pizarro? Porque uno de los que estaban atacando empujó a uno y ahí hicieron que se distraigan. Terminen de copiar, chicos. Terminé de copiar. Alex. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar que terminen los que están faltando. Camila. Camila. ¿Quién es la persona que está molestándote? Mi hermano que está vendiendo. Por favor, dile que te deje sola porque estás en clase, que no te interrumpa. Si no, yo voy a ir hasta tu casa para decirle que no te vuelva a interrumpir. Que no te moleste ahorita. Ya se fue. Listo, Camilita. Que no te molesten, que estás estudiando. Terminé, profesor. Listo, muy bien. ¿Puedo borrarlo entonces? ¿Continuamos? No, profesor. Último minuto, último minuto. Profesor, Dime. las preguntas de la 1, profesor. Ay, creo que no pudiste copiar, ¿no, Dayanita? No, profesor, porque mi internet estaba mal y no podía ingresar. Les voy a compartir, ni bien terminamos, les comparto el videito y para que lo puedas completar. ¿De acuerdo, Dayanita? Ya terminé. Ya, profesor. Listo, Dayanita. No te preocupes, todos estamos grabando. Cualquier cosa yo te envío la grabación para que puedas copiar lo que faltó. Listo. Continuamos entonces a la 1. Continuamos a las 2. Terminé, profesor. Yo me pregunto, ¿por qué hay muchos alumnos con las cámaras apagadas? Algunos tienen permiso porque, bueno, el internet es un inconveniente. Pero algunos no tienen justificación para tener las cámaras apagadas. Déjense ver, chicos. Nuestra última clase, ¿quieren pasarla así con las cámaras ocultas de su profe? ¿Qué tal si el otro año el profesor le pasa un accidente? Te vas a arrepentir de no haberte mostrado durante la última clase. Profesor, a mí se me apaga la cámara, pero no sé por qué. No te preocupes, Dayanita, no te preocupes. La segunda parte, la guerra de chupas. ¿Qué pasó? Recuerda. En la anterior, hasta el momento que hemos visto que Francisco Pizarro fue derrotado por Diego de Almagro, o bueno, el hijo de Diego de Almagro, ¿no? Y en la guerra de chupas, ¿quién va a luchar? Diego de Almagro el Mozo, que es el hijo, ¿contra quién? Contra el juez que acaba de llegar, Cristóbal Vaca de Castro. Dice, al vencer a de Pizarro, los almagristas se apoderaron de todo, pero estos fueron reprimidos y controlados por el juez. ¿Cómo se llama el juez? ¿Cristóbal Vaca de Castro? Facilito. Cristóbal Vaca de Castro. Almagro, el mozo, intentó huir, pero fue capturado y sentenciado ¿a qué? Muerte. A muerte. Qué loco, ¿no? Todos es que están traicionando, pues por traición que te podían quitar la vida. Profesor, tú dijiste, profesor, que no, allí lo metieron a la cárcel, a un hermano que se fue a España. Profesor, tú dijiste que lo Pero metieron a ese la es, cárcel. estamos hablando de Hernando Pizarro. A él sí lo llevaron a la cárcel cuando fue, pero es que Hernando Pizarro va a España y nunca imaginó que lo iban a capturar y lo iban a enjuiciar por haber asesinado a Diego de Almagro. O sea, ni siquiera lo imaginó. Pero en cambio a Diego de Almagro el Mozo, que le encontraron con las manos en la masa, se sabía que él fue el culpable. Ay, ¿qué tipo de sentencia vas a hacer? Ahí ya ni siquiera necesitas hacer investigación ni nada. Por eso inmediatamente se le acusa, ¿no? de haber traicionado y de muerte. ¿De acuerdo? ¿Puedo borrar esa partecita?
No, profesor, me Sí, falta. profesor. Terminen de copiar. falta a para mí, poder- profesor. No te preocupes, termina de copiar para poder avanzar. Terminen de copiar con tranquilidad, no se preocupen, chicos. Profesor, ya terminé. ¿Listo? Continuamos entonces a la 1. Profesor, yo digo que vamos a terminar. Continuamos a las Terminé. 2. Profesor. Continuamos a las 3. Bueno, o sea, prácticamente hasta el momento hemos visto que primero murió Diego de Almagro. Luego murió Francisco Pizarro. Ahora acaba de fallecer el hijo de Diego de Almagro. ¿Y ahora qué queda? El último hermano, porque recuerda, Juan murió al luchar contra Manco Inca, el último Inca títere. Hernando estaba en la cárcel en España. ¿Quién te queda? Gonzalo Pizarro. Era el único que estaba aquí. Es más, Gonzalo Pizarro había apoyado a Cristóbal Vaca de Castro a luchar contra Diego de Almagro el Mozo. Pero ¿qué va a pasar? Por eso se le llama la rebelión de Gonzalo Pizarro, también se le llama la rebelión de encomenderos, ¿de acuerdo? ¿Qué es encomendero, profesor? No sé si alguna vez tu mamá te ha dicho, oye, me estoy yendo un ratito a tal lugar, cuando vuelva, quiero que al menos me hayas pelado las alberjas, o me hayas barrido el patio, o me hayas recogido tal basurita. ¿Cierto? En algún momento te habrá dicho eso. A eso que te piden se le llama una encomienda. Es un trabajo que tú tienes que realizar, ¿no? Es una encomienda. Un favor. Una especie de favor, ¿no? Pero ¿cuál era la encomienda que tenían los españoles? La encomienda que tenían los españoles era la encomienda de los indígenas. El rey de España tenía los indígenas, pero esos indígenas tenían que ser educados y tenían que convertirse a la fe católica. ¿Cómo lo iban a hacer? Supuestamente los españoles lo tenían que hacer. ¿Pero qué hicieron los españoles? ¿Quisieron educar y convertir a los indígenas? ¿O qué hicieron los españoles con los indígenas? Tenerlos como esclavos en las minas de Los, azúcar. así es. Los comenzaron a tratar peor que esclavos, ¿no? Los mandaban a las minas, los mandaban a explotados, a trabajar grandes cantidades de horas y ni siquiera les pagaban. Lo único que le daban es un poco de comida y un lugar donde vivir. Por eso se le llama a esta rebelión la rebelión de encomenderos, porque el rey de España, al saber de esto, dice, oye, esas encomiendas son un fracaso, cancélame la encomienda. Se le va a quitar todos los indígenas a todos los españoles. Por eso es que Gonzalo Pizarro se va a rebelar contra el rey. Dice, en 1542, el rey Carlos V promulgó la famosa, ¿cómo se llama esas? Se llaman nuevas leyes. Nuevas leyes. Las famosas nuevas leyes. En estas famosas leyes, mira, se abolió. La palabra abolir significa cancelar. ¿De acuerdo? ¿Qué se cancela? Se cancelan las encomiendas y se suprimía. Suprimía significa igual, cancelar, negar, ¿no? El trabajo forzado entre los indios. Recordar que las encomiendas consisten en la entrega de ¿qué? ¿Qué se entregaba al español? Profesor, ¿Cómo? ¿Qué se les entregaba a los españoles? ¿El rey qué les entregó a los españoles? Para proteger y convertir a la fe católica, ¿a quiénes se les entregó? Indígenas. Entonces, recordar que las encomiendas consistían en la entrega de indígenas de la corona a los conquistadores encomenderos, para protegerlos, educarlos y enseñarles la fe. ¿Qué fe? Católica. La fe católica. Por ello, los encomenderos se rebelan y dicha rebelión lo lidera. ¿Quién lidera esta rebelión? Gonzalo Pizarro. profesor, el sangriento, el Gonzalo sangriento. Pizarro. Gonzalo Pizarro. Pizarro. Gonzalo Pizarro. Con su maestro, el que le había enseñado a luchar.
Y hoy qué bacán, ¿no? Qué suerte tiene Gonzalo Pizarro. Tuvo como maestro a Francisco de Carvajal. O sea, no es cualquier persona. También conocido como, ¿cómo se le llamaba a Francisco de Carvajal? Demonio de los Andes. Demonio de los Demonio De de los los... Andes, el demonio de los Andes. Demonio de los Andes, El demonio demonio de de los los Andes. Ahí está bien, está bien. Demonio No se me emocionen tanto, no se me emocionen tanto. Ahí está. Demonio de los Andes, ¿no? Y ahora, si tú te preguntas por qué le llamaban demonio de los Andes, es porque todo el mundo le tenía miedo. Francisco de Carvajal era sádico. Él podía estar luchando largas horas y no tenía ningún problema. Es más, después de luchar todo ensangrentado, si quería comer ni siquiera se limpiaba nada. Comía con toda su mano de sangre, imagínate. O sea, era un tipo bien raro, ¿no? Un tipo bien que daba miedo. Daba miedo. Muy bien, terminen de copiar, por favor, hasta aquí. Terminé, profesor. Ok, Terminé, profesor. esperamos un ratito para que terminen los que aún faltan. Terminé, profesor. Profesor, ¿de todas las fichas? ¿Cómo, Dayanita? Todas las fichas. Sí, hoy día vamos a hacer toda la ficha. No, tú haces, o sea, lo escribes. Ah, sí, Profesor, ya yo terminé. hago toda la ficha. Profesor, ya terminé. Ok, vamos a continuar entonces a la 1. Pero, profe. Ok, Camilita, te espero. Profesor, hoy lo vas a ver el tiempo, 5 minutos o 10 minutos, así. Ojalá, Angelito, para poder de alguna manera conversar de repente de algunas dudas que tengamos. Sí, profesor. Oh, profesor, sigues contando las historias, profesor. Chicos, nos faltó el tiempo, si no, ¿cuántas historias más les hubiera contado? Pero bueno, ya nos ganó el tiempo ya. Sí, pero los cuantos profesores están interesantes. Pero para el otro Ya año pasa. posiblemente sean clases presenciales, así que hay que prepararnos nomás, chicos, a Allí por prepararnos. eso ya los puedes contar un montón de tus historias, profesor. Profesor. Dime. ¿Y ciencia ambiente qué vamos a hacer el jueves? En Ciencia Si no, Ambiente suprimimos no he fichas, enviado profesor. fichas porque en Ciencia Ambiente vamos a trabajar la exposiencia. Así que los alumnos que ya les indiqué que tienen que prepararse, prepárense para el día jueves. Profesor, yo ya le voy a enviar mi exposición. Ya no ¿Podemos, tenemos ficha de jueves. ¿podemos Profesor, yo continuar? ya le voy a enviar mi exposición. Sí, porque ya Ya. copié. Continuamos a la 1. Continuamos a la 2. Ok, vamos a continuar. Dice, tras derrotar al virrey y asesinarlo, la corona española envía al... ¿Te acuerdas pues que Gonzalo Pizarro, ¿quién fue el primer virrey que fue asesinado en manos de Gonzalo Pizarro? Blasco Núñez de Vela. Blasco Es Núñez de un Vela. de vela. Blasco Núñez de Vela. Así es. Y cuando se enteraron de la muerte del virrey, el rey envió a un clérigo que se llamaba Pedro De la Gasca. De la vasca. De la Gasca. Gasca. De la Gasca. Pedro de la Gasca, quien dice que no pidió ejército ni escuadra, sino más bien el poder de que. ¿Qué poder quería Pedro de la Gasca? Recompensar. Ya recompensar, Poder, profesor, de pensar, Recompensar, castigar, castigar, castigar y perdonar, Yo lo digo primero. Chicos, perdonar. tranquilos, no se emocionen tanto. No se trata de quién dice primero, quién dice después. Se trata de quién dice la respuesta correcta. Está bien. Y bueno, pues no. Qué curioso, ¿no? O sea, prácticamente derrotar a la rebelión de Gonzalo Pizarro al rey no le costó casi nada. Qué suerte, ¿no? Tuvo una persona muy inteligente que supo detener este problema. Este sagaz clérigo pronto comienza a persuadir. ¿Qué significa persuadir? Comienza a conquistar, comienza a hacer que las personas comiencen a seguir a él en vez de Gonzalo Pizarro. Y estos terminan por abandonar a Gonzalo Pizarro, el cual va a terminar apresado y enjuiciado también a cadena de muerte. Mi profesor. Y no solamente va a morir Gonzalo Pizarro, ¿sabes quién también va a fallecer a su lado? El día
el profesor demonio de los Andes. Su maestro Francisco de Carvajal, muere a su costado. Terminé. ¿Por qué muere, profesor? Porque Profesor, ya terminé. lo acusaron de traición. Acaban de asesinar a un virrey. Eso es traición al rey. ¿Cómo lo asesinaron, profesor? En el caso Siempre era muy fuerte. es que, como te digo, todo el ejército de Gonzalo Pizarro al final lo traiciona y Gonzalo Pizarro se queda sin ejército. Todo el ejército Profesor, ahora... ¿te ¿a quién quieres le ir va a a- servir? Escúchame primero, Angelito, y ahorita yo te escucho. Profesor. Cuando el ejército de Gonzalo Pizarro lo traiciona, este ejército se va al bando de Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca tiene un gran ejército y Gonzalo Pizarro solamente ¿a quién tiene? A Francisco de Carvajal. Por eso al final ellos van a ser capturados y van a ser sentenciados a la muerte. Pero su muerte es diferente. No solamente van a asesinarlos. Hay unas imágenes donde justamente mencionan que a Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal les cortan la cabeza y las cabezas las ponen en una lanza para ponerlas en la entrada de la ciudad. ¿Y sabes por qué? Para hacerle saber a cualquier persona que quiera nuevamente traicionar al rey que eso es lo que le va a pasar. Así es la historia. Profesor, pero le cortaron su cabeza vivo o ya muerto. Vivo. Creo que fue cuando estaban con vida. Es más sangriento, profesor. Al cortar la cabeza de la muerte, menos sufrimiento, porque nomás dura el cerebro 7 segundos nomás. Bueno, chicos, hasta el momento, ¿me han entendido? Sí, profesor. Listo. Ahora te Sí, voy a profe. explicar. Puedo borrarlo, ¿no? Sí, profesor. Ok. Te voy a explicar cómo es que tienes que hacer esta tareita, ¿de acuerdo? La primera dice, ¿qué consecuencias produjo las guerras civiles entre conquistadores? Consecuencias, ¿qué va a producir estas guerras civiles? Profesor, Definitivamente. los conquistadores son entre Atahualpa y No, el otro, Atahualpa no es profesor. conquistador. Entonces, ¿de Atahualpa, qué guerra están hablando, profesor? cuando te dice guerra entre conquistadores, tú te debes responder, ¿quién conquistó el imperio del Inca? No. Ya no me acuerdo, profesor. Los españoles. Sí, los españoles. Entonces, Españoles, cuando hablamos profesor. de conquistadores es igual a españoles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué provocó la guerra civil entre españoles, que es lo mismo que conquistadores? O perdón, ¿cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia es que va a traer muchas muertes, definitivamente. La segunda consecuencia, que se va a cancelar la encomienda. Recuerda, desde ese momento ya no existen las encomiendas. Tercera consecuencia, gracias a las guerras civiles, el rey ¿qué va a decidir? Que es necesario poner un segundo reino. ¿Cómo se llama ese segundo reino que van a instaurar en este continente? El virrey. Blasco no Isabela. No. Reinato. Blasco El no Isabela. virreinato. Se instaura el virreinato para que no vuelvan los españoles a hacer lo que querían. Chicos, te estoy explicando prácticamente las respuestas, ¿ah? Cuando veas nuevamente esta grabación, tú ya lo haces con tranquilidad y lo explicas. Profesor, explícanos la pregunta 2, porque no entiendo. Y en la número 2 dice, ilustra algunas de las consecuencias. O sea, de algunas de las que tú estás explicando aquí, te coges cualquiera y lo dibujas. Nada más. Por eso, Ya, qué simple, profesor. No pegar, ¿cierto, profesor? No pegar. no, definitivamente pegar no. Pero también no me vayan Pero a eso no- dibujar cualquier cosa. Dibujen algo bonito. Profesor. Hasta el momento, chicos, ¿tienen alguna preguntita? Chao, profe. Los que se quieren ir, se retiran. Yo me quedo con los que se quieren... si se quieren ir, ni siquiera se despidan, solamente retírense. Los que de alguna manera tienen alguna pregunta, los escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los escucho, chicos. Profesor, A ver, dime, Angelito. en la actualidad, profesor, ¿nosotros somos los incas o los españoles? Nosotros no somos ni incas ni españoles. ¿Qué Nosotros somos mestizos.
¿Qué significa? ¿Qué Que en, mestizos? que en nuestra sangre hay la unión de la sangre inca, sangre española, hay sangre negra, hay sangre china, entre otras. Nosotros no somos ni incas ni españoles, nosotros somos la consecuencia de ello. ¿De acuerdo? Ah, de una unión como una Ay, inca que bueno. tiene un bebé con un Eso con un somos español. nosotros, productos de eso. Dayanita, te Al escucho. final, Espérame, profesor, al Angelito, final, espérame, Angelito. Una pregunta por alumno, ahorita te vuelve a escuchar. Dayanita, dime. ¿Por qué Francisco Pizarro y Diego de Almagro se hicieron una guerra? Recuerda que esa guerra se da porque primero Diego de Almagro estaba furioso porque había perdido la guerra en Chile. Y segundo, que cuando vuelve se entera que el Cusco le pertenecía a Francisco Pizarro. Y ahora dirán, profe, pero solamente es el Cusco. Recuerda que el Cusco era la ciudad del Inca. Y supuestamente en el Cusco estaban las grandes cantidades de riqueza. Por eso va a ocurrir esas guerras. ¿De acuerdo, Dayanita? Angelito, ¿tienes otra pregunta? profesor, al final los imperios se unieron, del Al Inca final, y de los españoles se unieron, sí, formaron al el final. Perú. Definitivamente desde que se da el virreinato, desde ese momento existe el Perú. Antes no existía un Perú. Desde el virreinato es de donde existe el Perú. ¿De acuerdo? Ah, yo, profesor. Pero Bueno, antes, chicos, profesor, a los incas eran los jefes, por eso, de todo. así es. Ah, y también una de las consecuencias de lo que son las guerras civiles es que el Inca ya no tiene poder. Ahora el que tiene poder es el español o el virrey como tal, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero hayan podido entender. De igual manera, en breve les comparto la clase. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Yo, Ah, profe, espérense. Amy, dime. Profesor, yo tengo una pregunta. Te escucho. ¿Cómo es que aún nosotros hablamos quechuas? Si en una historia tú me contaste que los españoles conquistaron nuestro Perú que hablaba quechua, entonces, ¿cómo es que ahora hablamos quechua? Si no se supone que nos han conquistado y ya hablamos español, profesor. Muy buena pregunta, Amy. Muy buena pregunta. Te felicito por ello. Pasa lo siguiente. Recuerda que te estaba mencionando que los españoles tenían la misión de convertir a los indígenas a la fe católica. ¿Te acuerdas? Había muchos Sí, españoles profesor. que no cumplían con eso, pero sí hubieron españoles que buscaron cumplir con eso. Entre esos españoles, ¿quiénes estaban? Las órdenes religiosas, los jesuitas, los franciscanos, los misioneros. O sea, habían bastantes misiones católicas que buscaban convertir a los indígenas. Y especialmente entre ellos, ¿sabes cuál fue la más importante? Los jesuitas. Y los jesuitas dijeron, si yo quiero convertir a la fe católica a estos indígenas, no lo puedo hacer en mi propio idioma. Si yo quiero convertirlos, yo tengo que aprender el idioma de los indígenas. Por eso los jesuitas, ¿qué comenzaron a hacer? A estudiar el quechua, no solamente el quechua, muchos idiomas, e inclusive van a ser diccionarios de estas lenguas. ¿Para qué? Para aprender el idioma o la lengua de los indígenas y así poder convertirlos a la fe católica. ¿Me entiendes, Amy? Sí, profesor, sí lo entiendo. Ok, chicos. Por eso la historia es bien interesante. Nunca solamente hay una posición, siempre hay muchas posiciones y bueno, a los que se van, ¿no? De lo que es lo que deben hacer, lo correcto, se les castiga. Y a los que hacen, ¿no? Lo que cumplen con lo que tienen que hacer, de alguna manera se les recompensa. Y así es la historia. Y así seguirá siendo. Bueno, chicos, espero hayan podido disfrutar de esta clase. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chicos. Nos vemos.